Ok, hola a todos, buenas noches. Por aquí vamos a estar teniendo una pequeña conferencia la noche de hoy, hablando de la enfermedad de Fabry. Eh, Hoy es para los que son conocedores y los que son amantes del alcohol, el Día Internacional de la Cerveza, así que felicidades para los que tomamos cerveza. En ese tenor, haciendo un poco de tertulia, vamos a tratar de ver si en lo adelante podemos tener un viernes cada mes o cada 2 o 3 meses haciendo algún tipo de conferencia, algo así, digamos, como el Club del Riñón, donde hablemos de enfermedades como esta, enfermedades raras, porque en el día a día siempre tocamos lo que tiene que ver con las enfermedades que comúnmente vemos: nefropatía diabética, encefalopatía hipertensiva, síndrome urémico, síndrome de desequilibrio postdiálisis. Pero estas son enfermedades que, aunque nos podemos encontrar con ellas, quizás no es tan común. Lo más probable es que los chicos, nosotros mismos, cuando estuvimos en medicina interna o cuando lo leímos ya en nefrología, como no es una enfermedad que vemos tan comúnmente, le pasamos un poquito por encima, pero es una realidad de, de muchas especialidades. Entonces, el enfoque que le vamos a dar hoy a la enfermedad de Fabry es hablar un poquito de las generalidades y adentrarnos 2 o 3 minutos en lo que ha sido el manejo del COVID en relación a la enfermedad en esta época de pandemia que se está viviendo. ¿Cómo han podido los especialistas, los médicos que manejan COVID con pacientes de Fabry manejar la enfermedad? Como de costumbre, pues un poquito de lo que es la enfermedad de Fabry y vamos a tocar lo que habla un poco de la historia. La enfermedad de Fabry fue descrita en 1898 por los médicos Johannes Fabry y William Anderson. Se incluyó en aquel momento dentro de las lipidosis, o lo que son las enfermedades por almacenamiento de lípidos. La enfermedad de Fabry se ha considerado como una enfermedad de almacenamiento lisosomal hereditario y está ligada al cromosoma X, derivado de mutaciones en el gen que codifica la enzima para alfa-galactosidasa, que se codifica normalmente en el brazo largo del cromosoma X, en lo que sería el XQ21.3, U23.24. La enfermedad de Fabry es, así viéndolo, digamos, de manera esquemática, un déficit en la actividad de la alfa-galactosidasa A, que produce la acumulación progresiva del GL3 en los tejidos y que provoca lesiones a nivel del órgano que se vea afectado. Más adelante vamos a ver que generalmente corazón, riñones, cerebro son de los más afectados. Posteriormente se trata como una enfermedad multisistémica que es progresiva, crónica y potencialmente fatal porque produce depósitos endoteliales a nivel de la vasculatura. En lo que respecta a la herencia ligada al X dominante, vamos a tener lo siguiente: si hay un padre o un hombre que se une a una madre o una mujer que es afectada y el hombre no es afectado, pues el 50% de los hijos de esta pareja pueden estar afectados por la enfermedad. La enfermedad de Fabry a lo largo del tiempo ha tenido múltiples denominaciones, todas han ido de la mano de lo que son las manifestaciones de la enfermedad, de lo que son las alteraciones que se pueden ver en ella. En un inicio, enfermedad de Anderson-Fabry, por quienes la descubrieron o describieron en su momento. La que se maneja ahora, enfermedad de Fabry, pero también fue síndrome de Fabry en algún momento, o angioqueratoma corporal difuso por las lesiones dérmicas que produce, o deficiencia o déficit de la ceramida triexosidasa o de la alfa-galactosidasa A.
epidemiología de la enfermedad está descrita como que tiene una incidencia mundial estimada en 1 de cada 80.000 nacidos vivos, donde 1 de cada 40.000 serán varones y 1 de cada 20.000 serán hembras, serán mujeres. Y la prevalencia está de 1 en cada 3.000 personas. Lo interesante de la enfermedad, la forma de manifestación o la forma de presentación. La manifestación clínica clásica es de un dolor neuropático que afecta de manera básica y muy fundamental las manos y los pies. Ese dolor neuropático produce mucho disconfort y mucha limitación en la vida normal y cotidiana de las personas y de manera muy especial en los niños. Hay un esquema clásico que habla de la progresión clínica potencial de acuerdo con la edad de inicio de los síntomas. En el caso de los niños, generalmente se presenta con crisis graves de dolor. Los niños y las niñas que presentan esta enfermedad tienden a tener hipohidrosis. A nivel ocular tienen opacidades corneales. Hay un síntoma muy característico y especial que es la fiebre. Es un síntoma que lleva mucho a los pacientes, sobre todo a los niños, a la consulta. Y los pacientes pueden ser ingresados una y otra vez por un cuadro febril que en muchas ocasiones se culpa a cualquier infección de vía urinaria por 5, 6, 10, 20 glóbulos blancos que aparezcan en un examen de orina, porque no hay una explicación. Pero generalmente esos pacientes no tienen un proceso infeccioso. Es una manifestación de la enfermedad, básicamente. Otra de las manifestaciones muy importantes de la patología es la intolerancia al calor, al frío o cuando se hace ejercicios. Esto es malo, sobre todo en los niños, porque los hace sentirse raros, los hace verse excluidos de lo que es la comunidad normal en la infancia, de lo que es el manejo típico de los niños en el colegio, en las actividades recreativas. Estos niños no pueden hacer ejercicio de la manera habitual, o de la manera normal que lo hacen otros niños. En la adolescencia es más característico encontrar ya los angioqueratomas, el cansancio. En este caso se han dado en muchas ocasiones. Uno sabe que a veces los niños, sobre todo los adolescentes, se quejan de me quiero quedar en la casa, no quiero ir al colegio porque me siento mal. En muchas ocasiones pues es una simple excusa, pero estos niños son acusados en muchas ocasiones y por mucho tiempo de que es por vagancia, que no quiere ir, pero el cansancio es real. Es quizás un cansancio similar al que tienen los pacientes ahora en este tema de la pandemia de COVID. La persona puede querer hacer las cosas, pero el cansancio se lo impide. También en la adolescencia se presentan crisis graves de dolor. Igual se mantiene la hipohidrosis, los pacientes no sudan normalmente. También tienen las opacidades corneales, la fiebre y de la misma manera la intolerancia al ejercicio, al frío y al calor. Ya en la etapa adulta las manifestaciones son más típicas de las consecuencias en los órganos que van teniendo los pacientes. Así que fuera de los síntomas y signos clásicos, como los angioqueratomas, el cansancio, la crisis grave de dolor, las opacidades, la fiebre, la intolerancia al frío, estos pacientes ya se presentan con complicaciones neurológicas importantes, con enfermedades cerebrovasculares, disfunciones cardíacas, puede haber pérdida de la audición y la disfunción renal que inicia como una enfermedad renal en estadios básicos 1, 2, 3, pero que con el tiempo progresa y los pacientes llegan a insuficiencia renal terminal con requerimiento de diálisis o trasplante. Aquí una imagen característica de lo que son los signos y síntomas tempranos, en este caso la opacidad corneal, que como ustedes pueden ver, la córnea del paciente presenta múltiples rayos que van desde el centro hasta la periferia y que esto altera la visión de los pacientes.
Están los característicos angioqueratomas, que son lesiones vasculares de color rojo o púrpura, y que la característica básica es que cuando tenemos estas lesiones, se puede hacer presión en ellas y no desaparecen. Normalmente en otro tipo de lesiones de la piel, cuando se hace presión, el color de la piel vuelve a ser normal y en unos segundos pues se presenta nuevamente el color rojo púrpura. Pero en este caso nunca desaparecen. Así lo ven en la piel, en este caso de este paciente, y son comunes también en las mucosas, como en el caso de este que lo tiene en los labios. Tienden a aparecer de manera común en el área del ombligo y también en los muslos. La patogénesis de la enfermedad de Fabry, vista de manera esquemática y quizás fácil de entender, es la siguiente. Hay un déficit enzimático que produce una acumulación de esfingolípidos. Esa acumulación en órganos y tejidos produce daño en los mismos y en el caso del riñón, de los riñones, va a aparecer una enfermedad renal proteinúrica que va a llevar progresivamente a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, es lo que vemos, los depósitos del GL3 en los podocitos, produce alteración a nivel de los pedicelos y de los piecitos de los podocitos también. Hay esclerosis segmental o segmentaria y pues llega a lo que es la enfermedad renal y el fallo como tal, donde ya sería necesario llevar al paciente a alguna terapia de diálisis peritoneal o hemodiálisis, y pues lo que sería lo ideal, que sería el trasplante renal. Entonces aquí, viendo ya la enfermedad, no solamente en el contexto de cómo se presenta a nivel renal, aquí la podemos ver en el contexto de en los órganos que también puede repercutir, como son el corazón y el cerebro. Pues el déficit de la enzima va a producir acumulación de los esfingolípidos, que produce hipoperfusión y fibrosis inflamatoria. Va a haber a nivel neurológico el dolor neuropático, que es característico, la intolerancia al ejercicio por lo mismo. Pueden haber síntomas gastrointestinales, va a aparecer la hipohidrosis, las alteraciones corneales y los angioqueratomas. Entonces, a nivel renal va a haber proteinuria, hiperfiltración y posteriormente isostenuria, que va a llevar al paciente a enfermedad renal terminal. A nivel cardíaco, generalmente se presenta hipertrofia, hay miocardiopatía y hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo que produce posteriormente disfunción sistólica y diastólica y arritmias cardíacas. Y a nivel cerebral, pues van a aparecer lesiones en la materia gris que puede llevar al paciente alteraciones de la circulación que terminan en ataque isquémico transitorio o en una enfermedad cerebrovascular como tal. Todas estas condiciones, las neurológicas, las cerebrales, las cardiológicas y las renales, pueden llevar a un deterioro considerable y a que aparezca la morbimortalidad en estos casos. Entonces, la enfermedad tiene tres pilares específicos, digamos, para lo que sería llegar al diagnóstico. El árbol familiar, porque evidentemente si ya en la familia hay una persona que fue diagnosticado, pues es mucho más fácil entender que si el hijo o un familiar de alguien que ya es diagnosticado tiene los signos y síntomas característicos, pues se va a entender que lo más probable es esa persona, ese paciente, está también cursando con la enfermedad. El cuadro clínico, que es característico, la hipohidrosis, las alteraciones neurológicas, tener eventos isquémicos transitorios en pacientes que no tienen la edad para ello, las disritmias cardíacas, todos son signos y síntomas que hacen que se busque el diagnóstico. Y lo que da, pues finalmente, la confirmación del mismo, que es el estudio
genético. Hay un formulario interesante, fácil, muy práctico, que fue creado y que nos lo han facilitado para tener en la consulta. Unas 7 preguntas donde si tú tienes un paciente que llegó a tu consulta, que llegó a tu centro, a tu hospital, sobre todo si es una persona joven y está con requerimiento de diálisis y él no sabe cuál es la razón por la cual él cayó en la terapia o por la cual sus riñones se dañaron, pues es una pregunta importante que puede llevar a hacer el diagnóstico si se llenan algunas de las preguntas que están acá. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿usted conoce cuál fue la causa de su fallo renal? Si la respuesta es sí, bueno, pues dígame cuál. Sí, yo era diabético, yo soy hipertenso desde tantos años, o yo estaba haciendo ejercicios y usando mucha proteína en el gimnasio, yo soy un usuario frecuente de drogas de algún tipo, bueno, tiene una razón. Ahora, si esa persona no tiene una razón, es una alerta para pensar que pudiera ser una enfermedad de Fabry. Igual sigue preguntando si ha tenido antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, si ha tenido en su familia alguien una enfermedad cerebrovascular, o si hay antecedentes de albuminuria o proteinuria, o algún otro familiar ya estuvo en diálisis, o al paciente si ha tenido ya preguntas directas que son muy características de la enfermedad que estamos comentando, si él ha tenido en algún momento sensación de quemazón, o de frío, o de calor, o como electricidad, hormigueo en las manos o en los pies, es un punto importante, y ver en qué edad eso comenzó a ocurrir. Si el paciente presenta dolores ante los cambios de temperatura, si hace fiebres frecuentes, sobre todo que no pudo ser evidenciada una razón de dicha de fiebre o del cambio de la temperatura, si tiene las lesiones típicas en la piel, como son los angioqueratomas, si después de comer presenta síntomas gastrointestinales frecuentes, como pueden ser náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, si hay ausencia de sudoración, que es característico de esta patología, y si hay alguna otra complicación que ese paciente haya tenido, como ya tú has tenido un infarto, o si se puede ver en un eco que el paciente ya ha presentado hipertrofia cardíaca o arritmia, o si ha sufrido un evento cerebrovascular isquémico transitorio o que haya dejado alguna secuela. Entonces ya para uno es evidente saber, después de haber llenado este cuestionario, si el paciente aplica o no para una prueba de actividad enzimática para Fabry. El formato nos dice que si el paciente marca la pregunta 1 como no, pasa directamente a la prueba de actividad enzimática. Y que si responde con sí, o sea que él cree que puede ser por diabetes o hipertensión, pero responde 3 de las siguientes preguntas de manera afirmativa, y yo me atrevería a decir que sobre todo si las respuestas que da afirmativa corresponden a las preguntas 5 en adelante, pues ese paciente también tiene una posibilidad muy grande de tener una enfermedad de Fabry, por lo cual debería pasar también a hacerse la prueba de actividad enzimática. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues como nosotros sabemos, todo lo que de una forma u otra pueda tener los signos y síntomas característicos de la enfermedad de Fabry. Las artritis reumatoides juveniles que cursan con dolores, que cursan con fiebres, sin síntomas a veces, las polimialgias reumáticas, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la esclerosis múltiple, las vasculitis que van a tener manifestaciones en la piel. Algunos chicos en el proceso de crecimiento presentan dolores, hay que hacer diagnóstico diferencial con esto, y otras enfermedades autoinmunes y desórdenes del tejido conectivo. En cuanto al diagnóstico, hay ya esto claro, para la biopsia, una forma muy característica de la enfermedad, que a mí me gusta mucho, realmente, que es la manifestación que tiene ante una biopsia los cuerpos de cebra. Son característicos de esta enfermedad, y ustedes pueden ver cómo, puse una imagen abajo de una cebrita, cuán parecidos son los que tenemos arriba
con la cebra. Esas son unas imágenes muy características que en una biopsia que se realice, desde que el patólogo ve esa imagen, es positivo para enfermedad de Fabry. Aquí están, pues obviamente ya viendo más la biopsia desde el punto de vista de la que son las vacuolaciones de los podocitos, lo que es el depósito tubular e intersticial, los depósitos en los vasos sanguíneos y en la microscopía electrónica, donde se ven también, es una imagen muy pequeña, pero es mejor la que les mostré delante, los cuerpos de cebra en el citoplasma de los podocitos. El diagnóstico de la enfermedad de Fabry, los pacientes típicamente son referidos a muchos especialistas. Esto es algo que lamentablemente afecta, pues se pierde mucho tiempo el paciente yendo de médico en médico hasta que se hace el diagnóstico. Tanto así que, como les voy a mostrar este estudio, hay pacientes que la mayoría comienza en la infancia o en la adolescencia y llegan a la etapa de la adultez, y es ahí cuando se hace el diagnóstico. Pasan fácilmente 15 y hasta 20 años con la enfermedad, con manifestaciones, sin que lamentablemente pueda tener acceso a la terapia. Por eso le decía en el inicio que esta es una patología que, bueno, pues todos deberíamos saber por lo menos su existencia y las cosas básicas, porque va a haber pacientes, el pediatra, el reumatólogo, el cardiólogo, el neurólogo, los nefrólogos, los internistas, un gastroenterólogo, un oftalmólogo. Creo que pocos especialistas no van a tener la oportunidad de recibir un paciente buscando una respuesta por una sintomatología específica, que me duele la barriga, por ejemplo, tengo un dolor abdominal, no tolero los alimentos, me da naseómetro y voy al gastro, obviamente, y el gastro va a buscar todo y va a decir, este paciente es lo que está loco. Este paciente tiene alguna condición psicológica porque todo va a estar normal en lo que sería el screening básico que haría un gastroenterólogo ante un paciente que acude a la consulta por gastralgia, náusea, cualquier malestar simple estomacal. Entonces, los errores y el retardo en el diagnóstico, son comunes, y esto resulta en daño tisular progresivo e irreversible. Si existe sospecha clínica de enfermedad de Fabry, las pruebas confirmatorias de laboratorio están disponibles. Esto es lo bueno. Voy a realizar la actividad de la enzima alfa-galactosidasa A en leucocitos, en plasma, en sangre, en una prueba de papel filtro, o se puede realizar el análisis genético molecular. Aquí hubo un estudio que se realizó en 2003 y otro en 2008 que son muy característicos y donde se evidenció lo que comentábamos anteriormente. En la mayoría de los varones, la sintomatología inicia en esta brecha que se realizó, inició aproximadamente a los 9 años y no fue hasta los 24 cuando esos chicos, esos varones, llegaron a tener el diagnóstico y pudieron entonces tener acceso a la terapia. Y en el caso de las hembras del estudio, la mayoría tuvo la presentación desde los 13 años y fue a los 31 cuando vinieron a encontrar el diagnóstico. Ahí tenemos la de perder las mujeres, porque como somos tan somáticas y tan psicológicas, y nos duele la cabeza por cualquier cosa, y estamos mareadas por cualquier cosa, lamentablemente, los hombres son más fuertes en ese sentido, hay que reconocerlo. A veces lo sienten y ni siquiera lo dicen. Entonces nos toma más tiempo. Ahí tomó casi unos 18 años en que se pudiera hacer el diagnóstico. Un tiempo precioso perdido para comenzar la terapia. Entonces, yendo un poquito al tratamiento de la enfermedad de Fabry, están las intervenciones basadas en lo que es la sintomatología y lo que es la terapia específica. Entonces, en cuanto a los síntomas, vamos a tener el manejo del dolor, los pacientes que ya presentan alteraciones en la analítica, que tiene que ver con proteinuria, pues los IECA, los ARA, si ya hay una condición de deterioro importante de la función renal, diálisis o trasplante, ayudas auditivas, antidepresivos, porque los pacientes tienden a tener muchas alteraciones psicológicas, porque no es fácil vivir con esos dolores, con ese rechazo que llegan a tener los niños y las personas adultas, porque hay mucho ausentismo laboral en este caso también,
entonces llega a necesitar tratamiento antidepresivo. La terapia específica, que es la terapia de reemplazo enzimática, con la algacidasa beta, y algo muy específico y muy importante a tener en cuenta es que el manejo y el tratamiento en estos casos es multidisciplinario. Es necesario que haya un equipo de médicos tratando a estos pacientes. Debe estar el pediatra, debe estar el psicólogo, debe estar el nutricionista, debe estar el cardiólogo, el neurólogo y el nefrólogo en los casos que sean necesarios. El tratamiento de los síntomas, pues en el caso del dolor se manejaría con carbamazepina y fenitoína. La insuficiencia renal, si ya está establecida, con diálisis, sea peritoneal o hemo, o trasplante. Y las molestias digestivas se pueden manejar, digamos, de manera conservadora, tratando de que se realicen pequeñas comidas y que sean más frecuentes. Es importante tener en cuenta el entorno. El dolor relacionado con la enfermedad de Fabry puede desencadenarse por factores como la exposición al sol, los cambios bruscos de temperatura o el ejercicio o simplemente el estrés. Algo que ahora mismo no sé cómo están viviendo los pacientes de Fabry, porque si manejan el estrés que estamos manejando nosotros, pues las crisis deben estar siendo bastante difíciles en la actualidad. En el trabajo, pues estos pacientes tienen que evitar trabajos que exijan mucha habilidad manual por las alteraciones que tienen a tener a nivel de la mano y la planta de los pies, y donde no sean lugares que haya cambios rápidos de temperatura o que tengan que hacer ejercicio físico o el manejo del estrés tenue. En la escuela, los niños con enfermedad de Fabry pueden, como les comentaba previamente, sentirse diferentes, no acogidos, porque no pueden realizar las actividades normales del resto de los niños. Por esto también es importante el conocimiento en las escuelas, tanto de los maestros como de los compañeros, de que ese niño o esa niña tiene esa condición y que habrán situaciones que no podrán manejarse de la misma manera que la manejan los niños que son normales, que están saludables. El bienestar, pues, va a estar dado por las visitas regulares al médico, para que se vea cómo van las alteraciones, cómo van las manifestaciones de la enfermedad y para tener el apoyo psicológico. Entrando ya a lo que es la terapia de reemplazo enzimático, si ven la imagen, qué interesante, se resaltan los 3 órganos diana que son normalmente más afectados por esta enfermedad, como son aquí los riñoncitos, nuestros riñoncitos, el corazón y el cerebro. Y se ve también la expresión en las manos y en los pies por lo que son las alteraciones que tienen estos pacientes. Entonces hay una pregunta muy importante que se ha hecho decenas y cientos de veces en los diferentes foros internacionales. Entonces habla de enfermedad de Fabry. Doctor, doctora, a los especialistas de Fabry, ¿cuándo inicio tratamiento en un paciente que tiene Fabry? La respuesta es muy específica. En todo paciente sintomático diagnosticado, tiene que tener un diagnóstico confirmado para poder iniciar la terapia de reemplazo enzimático. No importa que tenga mucha sintomatología característica, si no tiene el diagnóstico confirmado, no se inicia la terapia de reemplazo enzimático. Se pueden iniciar todas las terapias conservadoras, pero no se le da la terapia de reemplazo enzimático. La SLAN hace unos años hizo un consenso y se determinó que cuando iniciar la terapia, todos los pacientes con fenotipo clásico que tengan síntomas y que estén diagnosticados deben ser tratados. No se puede esperar que este paciente está diagnosticado, tiene un síntoma muy sutil, podemos esperar que tenga manifestaciones. No. El paciente puede tener sintomatología muy leve y si está diagnosticado debe ser tratado, porque esperar es permitir que ese paciente llegue a tener un deterioro que sea irreversible del órgano que esté siendo más afectado en ese paciente. La terapia está basada básicamente en hay dos medicamentos que son los de uso más común, que es el agalsidasa alfa o Replagal. La dosis es de 0.2 miligramos por kilo de peso.
se administra de manera endovenosa. Por lo general va a necesitar el paciente estar en una unidad de medicación, donde se ingresaría de manera ambulatoria, y el intervalo es cada 2 semanas. Igual, la algalcidalza beta o Fabrazyme, la dosis es 1 miligramo por kilogramo de peso, en las mismas condiciones se utiliza endovenoso, la administración son 15 miligramos por hora, y el intervalo igual es cada 2 semanas. Los problemas relacionados con la terapia, una de las cosas más complicadas que tenemos. Un punto a tomar en cuenta y que tenemos que saber, la terapia es muy buena, pero no es curativa. Esta no es una enfermedad que se cura, sino que se trata. Requiere aplicaciones endovenosas cada 2 semanas. Y lo más difícil de esto es que es una terapia muy costosa. La última revisión que estuvimos haciendo se había planteado que eran aproximadamente unos $170,000, o lo que equivaldría a 130,000 euros por año por cada paciente afectado que necesita la terapia. Es bastante costoso. En nuestro caso, el Ministerio de Salud tiene el medicamento, lo sube a los pacientes. Jan-Liz al final de la conferencia, en unos minutitos, nos va a dar más orientaciones al respecto y eso pues ayuda a nuestros pacientes. Pero asumir el costo del medicamento es casi imposible para una sociedad, para una persona que vive de su trabajo. Es muy difícil, es muy costoso. Entonces, entrando ya un poquito al enfoque, para ir finalizando y darle el chance a Yanni. Hace aproximadamente 2 meses, quizá un poquito más, 3, hubo pues obviamente una conferencia, porque en el momento en el que comenzamos con la situación de la pandemia, a mediados de marzo, para nosotros, hubo mucho miedo. ¿Cómo hacemos con estos pacientes que ameritan ir a un centro para medicarse? Entonces, ocurre lo siguiente, estos pacientes pueden tener alteraciones pulmonares también. Son pacientes en quienes se puede esperar que presenten enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, por lo cual son pacientes de muy alto riesgo para la enfermedad de COVID-19. El punto era, ¿qué hacemos? Y eso era lo que estaba en discusión en ese momento. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Hubo un consenso, se discutió, se reunieron los médicos que más trabajos científicos han hecho en relación a la enfermedad, y uno de ellos, el doctor Santiago Politei, un neurólogo argentino que maneja mucho y que tiene mucha investigación al respecto, hizo una presentación, de hecho, muy interesante, diciendo, el tema es el siguiente: no hay manera de que nosotros podamos transarnos en dejar al paciente progresar en la enfermedad de Fabry por el temor a que pueda contagiarse, porque cuando un paciente está en la terapia y va bien, detener la terapia es un paso de retroceso. Y las manifestaciones que se habían mejorado pueden volver atrás. Y el órgano que se estaba recuperando puede volver atrás. Entonces, no se pudo definitivamente asumir el dejar a los pacientes en la casa y decirles no te mediques, vamos a esperar a ver qué pasa. Lo que se definió fue, ¿detenemos o continuamos? No, se continúa con la terapia, incluso si era necesario, lo que se planteó fue llevar la terapia a la casa del paciente. Si el paciente tenía que recibir la terapia y que se le administrara en la casa por una enfermera o un personal de salud, pues así se hacía para evitar que ellos fueran a los centros de salud donde podían obviamente verse afectados por el SARS-CoV-19. Lo que les dejo para llevar a la casa, sobre todo para mis niños, mis R1, porque ya los R2 y R3 habían visto esta conferencia, pero los R1, que ahora comienzan a enfrentarse al camino de la nefrología, arduo y muchas veces triste, tienen que recordar 3 cosas básicas en esta patología. El dolor es el síntoma principal y es un dolor de tipo neuropático, o sea que es un dolor muy marcado, que hace que los pacientes
se deterioren, sobre todo desde el punto de vista emocional. Lo otro que recordar es que el diagnóstico tardío da un peor pronóstico. O sea que si lo piensan, búsquenlo. Y para finalizar, que el tratamiento debe ser para todos los pacientes diagnosticados. Y cuando digo tratamiento me refiero a la terapia de reemplazo enzimático. Como les decía ahorita, lo que es de mantenimiento, úsenlo. Simplemente por la sospecha, si tiene la condición, úsenlo. Ahora, la terapia en los pacientes que están diagnosticados con ninguno, con mucho o con pocos síntomas.